El Leapmotor B03X va a arrasar en España y no tengo ningún tipo de duda. De hecho, este coche viene a cumplir lo que el resto de marcas llevan muchos años prometiendo. Ese coche pequeño, económico, con buena habitabilidad y con unas prestaciones interesantes como coche único en casa. Vamos a hablar sobre él. Lo primero, estamos hablando del SUV eléctrico más barato de Leapmotor, desde los 24.264 euros en el caso del acabado Pro Life y 28.264 en el caso del acabado Pro Max Design. Vale, tenemos una promoción de lanzamiento que es 19.500 euros al contado o 17.500 euros financiando. Quería decirte previamente los precios reales, los precios sin ayudas y sin peripecias, porque son los precios que al final vamos a pagar todos, luego que consigas una ayuda o que consigas un descuento mayor o que financies y acabes pagando los intereses en lugar del precio, lo que tú quieras. Bien, ¿qué tiene interesante este coche? Estamos hablando de que en China se está vendiendo ya como Leapmotor A10, pero en realidad el Leapmotor A10 que has podido ver en redes sociales no es exactamente igual que el Leapmotor B03X. Cada coche que Leapmotor ha estado trayendo a Europa se le han hecho mayores adaptaciones. Hemos visto el culmen de todo esto con el Leapmotor B05, que varía bastante con respecto al Leapmotor Lafa 5, que es el equivalente en China. Le han hecho ajustes a nivel de equipamiento. Es verdad, quitándole algunas cosas, pero le han hecho mejoras muy significativas en lo que tiene que ver con el chasis y el comportamiento dinámico. Y en el caso del Leapmotor A10, vendido aquí como el Leapmotor B03X, tenemos que para Europa se ha mejorado de manera significativa a nivel incluso de sistema motriz. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí solo tienen versiones de 95 o 122 caballos y aquí, sin embargo, las versiones son de 177 o 197 caballos. Y cuidado, esto ya es una primera declaración de intenciones. Cuando te plantean un coche con 100 caballos, poco más o poco menos, están hablando de un coche con un enfoque urbano. Sin embargo, cuando aquí en Europa se está planteando un coche que parte por encima de los 170 caballos, incluso en su versión base, es porque quieren atacar a todo el mundo. No quieren que sea un coche para la ciudad, sino que sea un coche polivalente. Algo que ya han conseguido con el Leapmotor B10, pero aquí tenemos un formato más chiquitito. El Leapmotor B03X estrena plataforma A, es nativa eléctrica, tiene 400 voltios, está pensada para el segmento de acceso, es decir, está un pequeño escalón por debajo de la Leap 3.5 que utilizan ya a día de hoy el Leapmotor B10, el C10, el B05, etc. Es un coche que mide 4,27 metros de largo, es decir, tampoco es que sea tan pequeño, cuidado, y sobre todo tiene una batería de 2,61 metros, lo que significa que tiene un habitáculo bastante espacioso. Déjame comentarte que yo ya he visto este coche, lo estuve viendo en Pekín cuando estuve allí en el Salón del Automóvil de Pekín y tengo varias cosas que comentar. La primera, el coche es aparentemente pequeño, es decir, su carrocería no es muy grande, 4,27 metros en realidad ya está bien, pero se siente compacto, se siente bastante chiquitín. Luego entras dentro y la verdad es que es muy espacioso y se nota sobre todo en las plazas traseras, es muy amplio. Y sí que es verdad que aunque por dentro parece exactamente igual que un Leapmotor B10 o que un Leapmotor B05, no es exactamente igual. Es verdad que se siente una cierta reducción en la calidad de los materiales. Tampoco es algo dramático, de hecho viene con muchísimo equipamiento, el techo de cristal, los asientos de polipiel, en fin, viene muy equipado y sobre todo en el apartado tecnológico, pero es verdad que algunos plásticos se sentían un poquito más pobres, la verdad. El interior, como no, es sin botones. Bueno, siguiendo un poquito la esencia de todos los Leapmotor, ¿no? Ese estilo influenciado por Tesla. Pantalla flotante de 14,6 pulgadas de diagonal, ojo, con resolución QHD 2,5K y un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, con ese volante de radio doble y con ruletas. A nivel de mecánica, toda la gama utiliza un motor delantero. Este coche es un coche con un sistema de tracción delantera. ¿Por qué? Bueno, pues porque así se aprovecha un poquito mejor la parte trasera, se puede ofrecer un maletero un poquito más espacioso en un coche que es de unas cotas reducidas. Y las cosas como son. ¿Nos gusta que los coches tengan un sistema de tracción trasera? O propulsión, como le gusta decir a los puristas, porque parece ser que es lo correcto, ¿no? Sí, claro que nos gusta, pero no es nada en absoluto dramático tener un coche con tracción delantera. Y lo que sí que me puede llegar a preocupar un poco es esos mínimo 177 caballos, ¿qué tal se comportarán cuando los llevamos solo al eje delantero? ¿Tendrá esa habitual tendencia a perder tracción en el eje delantero? Tengo bastantes ganas de ver cómo lo han afinado, cómo lo han ajustado, porque sin duda será algo importante. En todas esas versiones da 200 Nm de par motor máximo. Estamos hablando de que la versión de acceso, como os decía antes, son 177 caballos, 130 kilovatios,
o 145 kilovatios, 197 caballos. Son las mismas prestaciones en ambos casos, 8,6 segundos para pasar del 0 a 100 y llega hasta los 160 km/h. La versión Pro Max, la de batería grande, pesa 100 kilos más, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de batería más grande? Bien, pues la versión de acceso tiene una batería LFP de 39,8 kWh de capacidad. Son 39 útiles. Tenemos un buffer de solo 0,8 kWh. Son 292 kilómetros en homologación WLTP y un consumo homologado de 15,5 kWh a los 100, que es lo que me parece más interesante de todo, la verdad. La segunda versión, la versión superior, tiene una batería LFP de 53 kWh. En este caso tenemos 52 útiles, así que se reserva un buffer de 1 kWh. Y subimos hasta los 382 km de autonomía WLTP con un consumo de 15,7 kWh a los 100. ¿Cuál es la autonomía real que va a tener este coche? Bueno, pues podemos hacer una estimación de que la versión de acceso tenga alrededor de los 225 km de autonomía en autopista y la versión superior tenga alrededor de los 235 km en autopista, con una desviación aproximadamente del 23% sobre WLTP. Lo que me parece más interesante es que estamos hablando de un coche chiquitito, pero con unas formas bastante rectas. Eso sí, sabemos que Leapmotor suele cuidar bastante bien la aerodinámica, tanto en la carrocería como también en los bajos, en elementos como los propios retrovisores o como, por ejemplo, las manetas enrasadas. Es decir, la verdad es que sin ser muy cantosos, sin que uno lo note demasiado, pero suelen cuidar bastante bien la aerodinámica y suelen ofrecer un nivel de eficiencia energética muy bueno. De hecho, en el Leapmotor B10 yo flipé, esperaba un consumo bastante más alto y cuando hice mi viaje por autopista habitual entre Madrid y Alicante conseguí un consumo bastante bajo, de los cercanos a Tesla, de los cercanos al Toyota CHR Plus, muy bueno. Bien, pues en este Leapmotor B03X parece ser que vamos a tener también un consumo bastante bueno. Habrá que ponerlo a prueba, por supuesto, y de ello va a depender que sea un coche realmente útil como único coche en casa o no. Hablando de 295 kilómetros en autopista, cuidado, estamos hablando del rango entre el 0 y el 100% de la batería. Claro, cuando hacemos un viaje, quizás salgamos de casa con el 100% de la batería. Llegar al 0% al cargador no tiene ningún tipo de sentido, pero igual con un 3% sí que podemos seguir. Y lo que está claro es que luego cuando hagamos otra carga, lo más probable es que lleguemos al 80% de la batería. Es decir, siempre hay que conocer un poco la autonomía entre el 10 y el 80%, que es el rango que de verdad vamos a hacer útil en viaje. Y con 295 kilómetros reales en autopista, yo creo que este coche va a ser buena opción para viajar con la versión de batería grande. Insisto, esto por supuesto lo pondré a prueba en cuanto me sea posible. Y creo que no va a ser dentro de demasiado tiempo. Bien, pero para eso también es importante otro tema, y es que en este coche, en el Leapmotor B03X, incluso en la versión de acceso a la gama, tenemos bomba de calor de serie. Toda la gama tiene bomba de calor de serie, cosa que es súper importante. A nivel de carga también es importante porque eso también va a condicionar el uso y los viajes. Tenemos, como no podía ser de otro modo, carga en corriente alterna, es decir, para doméstica, ¿no? Pues 11 kilovatios trifásicos. No hay diferencia entre versiones y en monofásico pues podemos cargar a 7,4 kilovatios. Estamos hablando de tiempos de carga para la batería completa de 6 horas y 15 minutos en corriente alterna con 11 kilovatios y 8 horas y media con esos 7,4 kilovatios. Lo importante para poder viajar, tenemos en corriente continua en la versión de acceso a la gama, recordad que es una batería de tan solo 39 kilovatios hora, bueno, pues tenemos 100 kilovatios de potencia máxima de carga. Un dato que me parece buenísimo. Y en la versión de batería grande, que tiene ya 52 kWh útiles, tenemos 133 kilovatios de potencia máxima de carga. Eso sí, es verdad que para cargar del 10 al 80% en las dos versiones tenemos 21 minutos. Y es que al final pues la potencia escala de una manera proporcional con cada paquete de batería. Este es el punto que me parece clave. La autonomía y la eficiencia son importantísimas, desde luego, pero luego la potencia de carga puede suponer un cuello de botella muy considerable. En mi coche, por ejemplo, yo tengo un Fiat Grande Panda y no es tanto problema la autonomía, sino más bien el tiempo que tarda en recuperarla. A mí me parece bien hacer tiradas de 180, 220 kilómetros, ese rango creo que es el idóneo para hacer viajes, pero sí que es verdad que lo que te condiciona el que hagas un viaje a gusto o no a gusto es el tiempo que tardas en recuperar la batería. Y 21 minutos para una recuperación del 10 al 80% con esa potencia pico de 133 kilovatios me parece excepcional. Hablamos de un coche que en todas sus versiones tiene batería LFP, cosa que también es la idónea. La batería LFP ya sabéis que es esa batería que es más segura, más duradera y que se puede exprimir más. ¿Por qué? Pues porque es una batería que podemos cargar hasta el 100%
sin ningún tipo de miedo y descargar hasta el 0% sin ningún tipo de miedo. De hecho, hay que cargarla hasta el 100% con una cierta regularidad. Hay fabricantes que recomiendan hacerlo cada semana. Bien, pero este coche entonces, ¿qué más nos ofrece? Pues nos ofrece el sistema V2L, es decir, podemos sacarle energía y de hecho podemos sacarle hasta 3.300 vatios, 3,3 kilovatios para poder cargar cualquier dispositivo externo, etc. Eso sí, hay dos ausencias interesantes, ¿eh? No tiene plug and charge y, de momento, no se ha confirmado que tenga preacondicionamiento de la batería. Cosa que es verdad que siendo una batería LFP es bastante importante porque puede ser que llegues a un cargador y la batería esté demasiado fría y por lo tanto no se cargue rápidamente. O un día entre semana, en invierno, que quieres salir con el coche y lo primero que vas a hacer es ir a cargar y está tan frío que carga muy lento. Ya veremos si tiene preacondicionamiento o no, pero de momento no está confirmado. Hablamos de viajar, hablamos de utilizarlo como coche único en casa y para eso desde luego que es importantísimo la habitabilidad. Yo ya te digo que lo estuve viendo en Pekín y me pareció que tenía unas plazas traseras muy amplias. Bueno, pues además tiene un maletero de 407 litros. Eso sí, no tiene fraletero, en la parte delantera no tiene ese maletero debajo del capó. Tenemos hasta 1.358 litros si abatimos los asientos y es una cifra muy buena para un coche que mide 4,27 metros. Ahora sí que es verdad, tenemos una carga útil de 395 kilos, es decir, que al menos por homologación, realmente con 5 ocupantes no es muchísima carga la que podemos sumarle al coche, ¿eh? Dato técnico freaky interesante a tener en cuenta. En cuanto a la gama y el equipamiento, bueno, pues cada acabado va atado a una motorización, es decir, que no puedes pedir la batería grande con el equipamiento de acceso. En el Live ya tenemos luces LED, llantas de acero de 18 pulgadas, climatizador automático, CarPlay, Android Auto, bomba de calor, V2L, paquete de hadas muy completo, bueno, un largo etcétera, ¿no? Y en el design añadimos las llantas de aleación, retrovisores plegables eléctricos, iluminación ambiental, asientos calefactables, el asiento del conductor eléctrico, volante calefactable y cámara de 360 grados. Es decir, que tenemos una diferencia de 4.000 euros, pero es verdad que eso supone pagar 44 euros adicionales por cada kilómetro de autonomía WLTP y en realidad es de las escaladas más contenidas de ese evento. Lo que en definitiva quiere decir, merece la pena pagar el sobrecoste. Y no es en el primer coche de Leapmotor que ocurre esto. En el C10 ya merece la pena pagar la batería grande, que además te da más potencia, que además tienes más equipamiento, etc. En el B10, la verdad es que merece la pena, euro por euro, pagar la versión con más batería y con más equipamiento. Sigue siendo incluso mucho más barato que sus competidores. Y en el caso de este coche, pues ya vemos que la diferencia entre la versión de acceso y la versión superior merece muchísimo la pena irse a la versión alta de gama por autonomía, por prestaciones, por equipamiento y absolutamente por todo. De hecho, yo será la versión que recomiende. Bien, también es importante que las primeras unidades van a venir importadas de China, pero este coche se va a producir en Villaverde, es decir, en Madrid. Está previsto que ocurra desde septiembre de 2027, pero bueno, ya veremos si ocurre en septiembre de 2027 o no, porque es verdad que con el Leapmotor B10 ha ocurrido que se iba a empezar a fabricar en Figueruelas, en Zaragoza, desde marzo de 2026, luego aquello se aplazó a agosto, ya estamos, a día de hoy estamos en agosto, y no está ocurriendo todavía, es decir, el plan industrial al final tiene una cierta complejidad y este coche se va a fabricar en Villaverde, en Madrid. Se va a fabricar junto al Leapmotor B03, que es básicamente su versión hatchback. Pero yo no me pillo los dedos en confirmar cuándo va a ocurrir exactamente. En fin, es un coche que viene a competir con cosas como el Renault 4, como el BYD Atto 2, con coches de verdad cada vez más interesantes, cada vez más válidos para ser coches únicos. Tiene una carrocería que puede parecer de coche urbano, pero de coche urbano nada en absoluto. Viene con una serie de tecnologías que hacen que el coche, por lo menos así, sobre el papel, se pueda plantear como un coche único en casa. Además es apenas un poquito más pequeño que un Kia V3, que recordemos que mide 4,3 metros, y es verdad que las baterías son más pequeñas, pero yo creo que pueden dar las prestaciones suficientes. En fin, me gustaría saber tu opinión en comentarios, que me la dejes, porque voy a estar leyéndolos por supuesto y contestaré todo lo que pueda. Y te digo, lo probaré lo antes posible. Desgraciadamente va a lanzarse por primera vez en septiembre y se hará entonces la primera prueba dinámica y a mí me pilla de viaje de vacaciones. Bueno, se había programado así que lo probaré más adelante. En fin, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes. Suscríbete, deja un like y nos vemos a la próxima.